Dios les bendiga en esta tarde. Hoy quisiera compartirles acerca de el deporte, muy específicamente el fútbol mexicano o la selección mexicana, que hace un par de semanas atrás, perdió contra Estados Unidos 3-0. Y aquí en este video están hablando, discutiendo de las causas por las cuales la pérdida o el nivel el nivel futbolístico de la selección mexicana. Me gustaría que lo escuchara un poquito. Hablamos mucho de Coca, profe, pero ¿y los jugadores de fútbol? Claro. ¿Qué responsabilidad tienen en este tipo No de más que fracasos? Coca. No, total. Total, pero es muy importante el líder. El líder, por ejemplo, te ayuda en la cancha. Hablamos aquí en el previo. No estabas en el previo. Hablamos en el previo. ¿Dónde iba a quedar Guzmán? Nada más se nos ocurrió. A ver, ¿dónde? Si se va a quedar de lateral izquierdo, si se va a quedar de central. Bueno, de repente quedó de lateral izquierdo, no sabía si marcar a Weah. Después Weah le ganaba la espalda, después no sabía si moverse, después le ganaban a velocidad. Ahí es donde el entrenador le tiene que ayudar. Ayudar es, a ver, fulano, algo, ayudarle. Entonces, por el esquema táctico. Para mí, por el esquema táctico. Está bien, el tema de los jugadores queda claro. Y ya lo hablamos, que hasta para dar patadas hay que saber hacerlo, y hasta para jugar y dividir o ir por una pelota dividida, tienes que tener la jerarquía y la categoría. No lo tuvieron los jugadores mexicanos. ¿Qué herramientas les da Coca? Así, así ellos estuvieron discutiendo acerca de este tema, como todo el tiempo lo hacen. Yo, yo no soy muy así en el deporte, no sé mucho. Me gusta el deporte, usualmente lo practico porque es bueno para la salud. Nadie puede negar eso, que el ejercicio es bueno para la salud. Y el deporte, si se practicara más o si se diera más apoyo en los países de uno, México, Latinoamérica, creo que ayudaría a la sociedad porque es una forma en la cual los jóvenes, los niños, se pueden invertir su tiempo en cosas sanas en vez de estar en otras que no aprovechan, otras cosas. Ojalá que se diera más, se promoviera más el deporte en nuestros países de uno, pero lamentablemente no lo es o no se le da esa promoción que se le debe de dar. Y al contrario aquí de Estados Unidos, en Estados Unidos es un país en el cual se promueve mucho el deporte y es por eso que pues usualmente Estados Unidos en los deportes sobresale, pero es por lo mismo que aquí se le da mucha promoción, se apoya mucho a toda la gente, muy independientemente si tengas o no tengas, mientras la gente tenga talento, los jóvenes tengan talento, se les apoya. Y una de las principales razones que yo sé que el deporte en México está por los suelos, está muy abajo, es, es indudablemente la corrupción que existe o la corrupción que ha existido desde hace muchos años atrás. Este otro, este otro noticiero o artículo dice el ridículo de la selección mexicana. México cae con estrépito frente a Estados Unidos y agrava su crisis. El equipo dirigido por Diego Coca es vapuleado por el conjunto estadounidense 3-0 y es eliminado de las semifinales de la Nations League. Y ahí también dan sus opiniones en cuanto a qué está pasando, los problemas que hay en el fútbol mexicano, en la selección, etcétera. Una de las cosas que yo creo firmemente es que
Como les acabo de decir, uno de los problemas principales, no solamente en el deporte en México, sino en todas las áreas de lo que es la vida, el gobierno, por muchos años ha sido golpeado por la corrupción que hay, que existe. Este artículo dice, denuncian en la mañanera, haciendo alusión a la mañanera del presidente López Obrador, que cada mañana da su conferencia en México. Corrupción en el fútbol mexicano por 2.8 mil millones de dólares. Y esto hace unos meses atrás que lo pasaron, el año pasado, en diciembre. Entonces, ese artículo y más o menos de ese tiempo fue que dieron que se dio a conocer esto. Como es que dice que por fuera hay condonaciones, sobreprecios, cuotas por debutar jugadores y más en el fútbol mexicano. Y ahí da más explicaciones de lo que está pasando. Una prueba más de lo que les acabo de mencionar, que uno de los problemas que existe, y yo creo que todo el mundo estará de acuerdo, sabe, es la corrupción. Este otro artículo que que salió antes, creo que fue un poquito antes del partido este partido que les acabo de mencionar de México con Estados Unidos, salió un poquito antes, un poquito después, no me acuerdo, pero dice que destapan el pago de dinero por debutar en pleno, que dice en pleno México, dice aquí versus Honduras. Entonces es ese partido de México-Honduras que acaba también de pasar. Entonces, aquí lo que estos artículos o noticieros están diciendo es que en la selección o en los equipos del fútbol mexicano les cobran una cantidad de dinero para poder debutar. Los directivos, los entrenadores, no sé, y eso yo realmente no tengo este conocimiento de quién específicamente, pero existe esto que a los jugadores por debutar les cobran una cantidad de dinero. La corrupción que existe. Ahora, déjenme comentarles en este caso, darles mi punto de vista en cuanto a todo esto, que es básicamente lo que estoy haciendo, pero déjenme ir un poquito más a fondo. Si en los países de Latinoamérica, de México para abajo, si realmente la gente que está dedicada a esto se dedicara a encontrar talento, a buscar talento, o si lo hicieran aquí como lo hacen en Estados Unidos, dense en cuenta cómo aquí en Estados Unidos lo hacen. Y creo que ya se los he comentado en otro video. Pero aquí para encontrar deportistas o para poder buscar talento, lo empiezan desde la escuela. Desde la escuela empiezan a hacer torneos, empiezan creo que como desde la secundaria. Y luego ya la preparatoria y así el colegio, y pues ya lo sacan para jugar profesionalmente. Pero aquí desde muy pequeños empiezan a hacer torneos y es apoyado por la escuela, es apoyado por el gobierno para hacer estos torneos entre las escuelas, desde la secundaria. Y así empiezan, después llegan a la preparatoria y siguen haciendo sus torneos entre las escuelas alrededor. Y luego después cuando ya en la preparatoria, obviamente todo jugador que es bueno, que tiene talento, los directivos de los colegios van y empiezan a buscar los talentos en las preparatorias. Y allí entonces vean a un jugador por ahí bueno, a un deportista bueno, lo sacan, le dan una beca para que vaya a estudiar al colegio de ellos, el que sea, y para que juegue con ellos. Entonces, y después en el colegio, cuando están en el colegio, allí es donde después van los equipos profesionales y a escoger el talento en los colegios. Así es como se hace aquí. Obviamente que de la preparatoria, el colegio, a los jugadores no se les paga realmente, pero se les está dando la oportunidad de darse a conocer para que así, con el fin de que si tiene la persona talento, algún equipo profesional
lo pueda afirmar. Y esto es muy independientemente si tienes o no tienes dinero, si tienes o no tienes palancas. Nada más con que tengas talento, que demuestres que tienes talento, los equipos profesionales cuando llegas al colegio, ellos van y te escogen. Es todo. Lo que se necesita solamente es talento. Lamentablemente así no es en nuestros países. Si se dan cuenta, solamente aquella persona que tiene palancas, solamente aquella persona que tiene dinero, en este caso, por ejemplo, para poder pagar cosas como estas que les piden para poder debutar. Y obviamente que la gente de bajos recursos, pues es muy difícil que pueda muchas de las veces, pues financiar esto. Y ahí es donde pues se pierde mucho talento. ¿Por qué? Porque repito, porque mucha gente simplemente no tiene con qué para poder pagar para hacer cosas como estas, para poder debutar, para dar un ejemplo. Entonces, así es como está la situación. En nuestros países de Latinoamérica, de México para abajo, hay mucho talento, mucho talento, pero nunca se les ha dado la oportunidad, o muy poco se les ha dado la oportunidad a esa gente. Siempre yo también les digo a la gente que yo conozco, si realmente pudieran darle la oportunidad a toda la gente muy independientemente si tienes o no tienes, y que sea solamente basado en el talento, sería otra historia en los países de uno en cuanto al deporte. Pero lamentablemente, como les he estado diciendo, no es así, y solamente un grupo muy pequeño es donde se escogen los jugadores. Y aquí es donde voy a otro, por ejemplo, a otro tema, pero déjeme acabar este. Solamente un grupo muy pequeño es donde se escogen los jugadores, aquellos jugadores que tienen palancas, aquellos jugadores que son hijos de jugadores, aquellos que tienen dinero para poder hacer esto que en veces les piden. Y obviamente que el grupo se reduce muy pequeño, a un grupo muy pequeño de donde la gente, donde se puede escoger, digamos, talento. Ahora, yo también les he dicho, creo que también anteriormente, si te dedicas a hacer algo, si la gente se dedica, esta gente que se dedica al deporte, lo hace y eso lo hace todos los días y no demuestran realmente tener un poquito de talento, no demuestran, digamos, pues no mucho, algo que sobresalga, pues no tiene talento. Toda la gente que se dedica a hacer algo, que sea lo que sea, con el tiempo llega a ser bueno, vamos a decir. ¿Por qué? Porque eso es de lo que vives o lo hace todos los días. Entonces estos jugadores, realmente que yo en veces me he puesto a ver, digo, no tiene talento, simplemente eso lo hace, la mueve un poquito porque eso se dedica, de eso vive. Ya sería el colmo si realmente no, digamos, no diera un pase a lo mejor acá bueno, no metiera un gol de vez en cuando, etcétera. Y así es como está la situación. Es triste, pero así está. La Biblia nos enseña en Proverbios 17:23, dice, el malvado se vende por dinero. Por eso hay tanta injusticia. Dios condena la corrupción. A Dios no le gustan, a Dios le gusta, Dios le gusta las balanzas, o sea, que seamos justos, las balanzas justas. Dios no está de acuerdo y no le gusta la corrupción y está en contra de la corrupción que hay. En este otro versículo dice, no aceptarás soborno, porque el soborno ciega aún al de vista clara y pervierte las palabras del justo. Dios nos enseña, nos exige y nos pide que no debemos de verdad ser corruptos. Así que la Biblia obviamente que no se mete en cuanto a lo que es el deporte,
el apóstol Pablo sí dijo en alguna ocasión que pues digamos que el deporte, pues el ejercicio, el deporte es bueno, o sea, poco aprovecha, dice, pero uno debe de enfocarse obviamente en las cosas que aprovechan para la vida eterna. Y con esto voy a terminar. Mucha gente está tan enfocado, está tan metido en esto del deporte que, o sea, que les afecta tanto cosas como estas, que en veces su equipo, su país pierde o no va al mundial, etcétera. Esas son cosas irrelevantes. Lo más importante en la vida es que uno esté bien con Dios. Lo más importante en la vida es que uno pueda luchar y uno pueda enfocarse en las cosas eternas, no en estas, porque igual uno que gana, la gente que gana con que un país o una selección de un país gane o pierde, o la selección del país de uno gana o pierde, uno no gana nada realmente. Uno simplemente en veces, pues, digamos, solamente por perder el tiempo, o porque te gusta, etcétera. Entonces, yo, eso es lo que quería compartirles. No quiero sonar así, digamos, negativo, pero solamente veo la realidad de las cosas. Dicen los youtubers, suscríbanse, activen la campanita y que Dios les bendiga.